Bueno, nosotros somos una familia misionera y pues el día de hoy queremos tocar un tema muy bonito porque es algo que nos afecta a todos en general, la parte de las heridas emocionales. Como ellos, padres, me afectan a mí directamente como hija. Somos psicólogos, ya se dan cuenta por qué, ¿sí? O sea, nos ha tocado lidiar con esta niña en toda la vida. Somos psicólogos, somos una familia misionera. Después de nuestra restauración familiar, llegamos a ser misioneros. El Señor nos ha llevado a muchos sitios, a muchas naciones, a hacer un testimonio de vida, de que Él se manifiesta en cada uno de nosotros, de que Él se glorifica. Entonces, el nombre de mi esposa Mónica, mi hija, ya la ven, Dayani, con testimonio espectacular, y mi nombre es Rafael. Somos una familia preciosamente misionera y somos psicólogos. Entonces estamos de verdad en este momento llevando un tema de mucho interés porque tiene que ver con nuestra vida y es cómo la herida de nosotros, tus heridas, mis heridas como padres, se aunan y al unirse en esas heridas afectan el corazón de nuestros hijos. Por eso es que nuestros hijos caen en depresión, mi hija cayó en anorexia, inclusive tuvo malas relaciones con varias personas que hizo que de pronto consumiera droga. O sea, muchas cosas tremendas y llegó a pensar en el suicidio. Y esas situaciones tal vez tú las estás vivenciando y por eso es que queremos hablarte hoy, en este tiempo que tenemos, sobre las heridas emocionales y cómo sanar esas heridas emocionales. Mi amor, ¿qué crees de esa situación? Pues es un mal que en este momento nos aqueja a todas las familias y que es muy importante que nosotros seamos conscientes de qué es lo que estamos heredando a nuestros hijos. Porque la realidad no solamente heredamos las cosas materiales, Sí. Estamos heredando todos nuestros problemas y aparte todo eso a la parte espiritual. Entonces tenemos que ser muy conscientes de lo que está sucediendo con nuestras vidas y buscar solucionarlas porque esa es la idea. Llevamos... O sea, en el proceso ahorita de ser misioneros cerca de 4 años. 5 años ya casi todo. Bueno, 5 añitos. El asunto es que antes de eso nosotros trabajamos con menores infractores de la ley. Y fue curioso porque trabajábamos con ellos con el fin de ayudarles a solucionar conflictos y demás familiares. Y no nos estábamos dando cuenta que nuestros hijos también tenían unos problemas importantes. Problemotas. Y precisamente a raíz de eso yo creo que entró mi cuestionamiento porque sé que por mi parte me cuestioné yo que le estaba dando a los jóvenes con quienes yo trabajaba si estaba viendo que mis hijos se estaban destruyendo, ¿no, Rafa? Claro, y necesariamente pues, yo me dediqué más al mundo, llevaba una doble vida, una vida de trabajo donde aparentemente estaba muy bien, pero mi casa era un desorden. Sol en la calle y oscuridad completamente en mi casa. Pues eso llegó a que mi hija llegara a tener dificultades. ¿Qué problemas presentaste, mi amor, debido a las situaciones que teníamos? Bueno. ¿Dios inicialmente sí funcionó? ¿No funcionó Dios? Entonces, digamos, hablar. Realmente, inicialmente no, porque andamos como... Perros y gatos. ¿No es cierto? Sí, en pelea, hablando de dinero, hablando de discusiones, hablando de infidelidades, hablando y no haciendo nada. Entonces, pues eso afectó muy fuerte mi corazón, la vida de mi hermano también. Y pues obviamente nosotros el concepto de Dios estaba muy lejano a lo que en verdad ahorita lo estamos vivenciando. No conocíamos de Dios, creíamos que Dios era el de domingo a domingo, que era el que castigaba, el que hacía, mejor dicho, una imagen errónea de Dios. Y pues obviamente eso, lo que ellos creían, pues obviamente yo lo empecé a creer, me alejé totalmente de Dios, la iglesia, mis amistades eran un caos. O sea, la historia que tuvimos mi hermano y yo, pues no fue nada fácil. Entonces, pues obviamente eso repercutió hasta el momento, ¿no? O sea, como hasta el momento de que mis papás ya conocen de Dios y empiezan a ejercer como la parte bonita de la relación. El asunto es que además de eso nosotros trabajábamos con una comunidad vulnerable, ¿no? No, con una comunidad religiosa donde se supone éramos creyentes, se supone principios que católicos, mejor dicho, al esos máximo. que solamente somos de título realmente, de título, porque no conocíamos realmente a Dios. Y yo pienso que ahí estamos muchísimas familias que vamos a la iglesia y
y realmente no tenemos una vivencia de Dios, no sabemos quién es Dios, porque precisamente ese no saber quién es Dios hacía que nosotros teníamos unos conflictos bastante fuertes entre mi esposo y yo, o sea, las peleas eran tremendas, imagínense 2 psicólogos peleando. O sea, no era físico, sino era una pelea mental, una cosa loca. O sea que el daño era muchísimo más grande porque eran esas palabras que te quedan en tu corazón y te destruyen. Pues eso no solamente nos estaba destruyendo a Rafa y a mí, sino también a nuestros hijos. Y el asunto es que no nos estábamos dando cuenta de las consecuencias. Yo creo que cuando me empiezo a dar cuenta de situaciones como que mi hijo ya tiene dificultades de comportamiento, mi hija tiene problemas de anorexia, entonces como que ya uno se empieza a movilizar, se empieza a cuestionar y yo creo que ahí es donde uno empieza a pensar ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios en la vida de uno? Gracias a Dios encontramos personas que de alguna manera fueron como guiando, dando paz, como esas pastillitas y sin querer mi esposo, a pesar de que en ese momento estábamos en un caos de pareja, todos los días pensábamos en separarnos, en el divorcio, ¿no? Sí, todos los días, o sea, ese era el pan de cada día, por decirlo 15 así. años. No más. Eran un poquito más de 15 años. No, más. El asunto es que a raíz de eso, Rafa se cuestiona, gracias a Dios, dio con un buen amigo, porque yo digo que eso es ser amigo, que realmente lo invita a un retiro. Él no va, él me manda a mí porque para él yo era la del problema. Lo normal, ¿no?, que pasa generalmente en casi todos los problemas, en todas las casas, en este momento se está mirando que la pareja, o sea, que la mujer es la del conflicto, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios, utilizó a mi esposo para que yo me fuera a un retiro. Y realmente fue una experiencia maravillosa, una experiencia que de verdad cambia mi vida y que me hace realmente empezar a luchar por 15 años para que mi familia conociera al Dios que yo conocí. Y bueno, no se terminaron los problemas cuando yo conocí a Dios, porque esa es la pregunta que uno piensa. Claro que sí. O sea, es el cuestionamiento, ¿yo conozco a Dios y ya se acaba todo? No, apenas empezó, ¿cierto? Claro, porque es que traemos cosas, o sea, traemos un costal de huesos secos, mi esposa tanto como nuestra como yo, y necesariamente eso afectaba el comportamiento de nuestros hijos. O sea, inclusive había unas herencias tan particulares, Moni, que yo me sorprendí mucho cómo mi hija, por ejemplo, reaccionaba de una manera equivocada y era fuerte con nosotros. Bueno, todavía lo sigo siendo. Bueno, pero no tanto, ya, un poquito, has bajado. No, un poquito no, un poco. Pero muy fuerte, porque los hijos afecta tanto el comportamiento de los hijos que ellos se comportan peor de lo que uno es. Por ejemplo, uno dice, yo no quiero ser como mi papá, pero uno resulta siendo mucho más fuerte de lo que era nuestro papá o nuestra mamá posiblemente. Si no recibimos afecto, pues no sabemos dar afecto porque estamos así maniatados, no sabemos abrazar. Y entonces, o si damos un afecto, le damos un afecto mal, porque no tenemos tantas cosas en nuestro pasado. Y eso era lo que sucedía con nosotros. A pesar de que conocíamos del Señor a medias, ¿sí? O sea que estábamos medio comprometiéndonos, yo parecía un yoyo. Un día muy efusivo con el Espíritu, un día sentía, mejor dicho, que me quemaba, ¿sí? Pero otro día más perdido que embolatado, como decimos en Colombia, y realmente eso no servía para nada. Y porque eso teníamos que sanar heridas. Y aún así seguimos todavía sanando heridas. Y los hijos van a afectarse y se van a ver realmente comprometidos dentro de cada heridas que tenemos. Eso sucedió contigo. El temperamento de mi esposa, el temperamento mío, todas las heridas que traíamos, mírala ahí. Si se dan cuenta cómo empezó, por ejemplo, la presentación, cómo hemos sufrido nosotros con esta niña. No inventes. El asunto fue que durante esos 15 años de conocer del Señor, de orar, de estudiar la palabra de Dios, realmente lo que aprendí fue a mirar cómo sanar mis heridas. Me di cuenta que sí hay un Jesús que nos ayuda, que nos muestra nuestras fallas, que nos centra en nosotros, porque esa es la realidad, nos centra en lo que somos nosotros y en lo que debemos realmente ser frente a la presencia de Dios. Y eso me ayudó muchísimo porque fue sanar, fue tomar
mi verdadero valor, mi verdadera identidad. Y a raíz de todo ese proceso, yo sé que aunque, los conflictos con Rafa eran tremendos, yo digo que en ese momento eran durísimas. Era feo, Las sí. palabras que él utilizaba eran fuertísimas, o sea, como que el enemigo tomando a mi esposo para el ataque, y mientras más oraba, más el ataque era más fuerte. Pero bueno, yo no sé, el Señor yo creo que me dio una resistencia tremenda, ¿o no, amor? Sí, pues sí, porque realmente a nuestra hija siempre la comprometíamos que camine a la iglesia, que vamos a la iglesia. Ay. Y siempre, y así era así siempre, sí, quejándose por todo, ¿sí? Y realmente no, mi hija no cambiaba, mi hijo tampoco cambiaba. Los dos llegaron a pensar en el suicidio. ¿Por qué? Porque estábamos muy mal emocionalmente. Pero, ¿quién debe cambiar? Una sola persona. Quien cambie afecta necesariamente todo el círculo familiar, el entorno familiar lo afecta. Y quien empezó a cambiar pues fue mi esposa. Yo, como les decía, parecía un saltamontes. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Pero mi esposa empieza a cambiar, toma la decisión de enamorarse plenamente de Dios, me abandona en el Señor, pero eso sí fue abandono. Y ella se dedicó de todo el tiempo posible dedicarse al Señor, dejó de ser Sherlock Holmes, ¿sí? Dejó de buscar bien mi celular, dejó de buscar en las redes sociales, dejó de perseguirme a ver si realmente yo tenía el olorcito de alguien más, dejó de estar mendigando amor, porque por muchos años estuvo mendigando, dime que me amas, dime que me amas, dime que me quieres. Entonces de por sí ya no se centraba, hasta que realmente me abandonó, dejó de amarme humanamente para amarme espiritualmente, y así nuestros hijos cambiaron. ¿O fue así, mi amor? ¿Cómo nos viste? A dar testimonio de una manera alocada para mi gusto, porque pues yo decía, de la noche a la mañana que dejaran de pelear no era como normal. Pero pues al principio yo no les creía por tantas veces que decían que tenía que creer en Dios, que tenía que ir a comprometerme, que mi vida sin Dios no era nada. Pues al principio yo no les creía, pero cuando empezaron a darme testimonio y ellos dejaron de decirme las cosas, porque en un momento llegué y les dije, no, ya no me hablen más de Dios. Les dije así muy molesta. Ellos me miraron con mucha ternura y me dijeron, ok, si eso es lo que quieres, no te vamos a hablar. Pero fue curioso porque ellos no me lo decían, pero me lo mostraban con sus actos. Y pues obviamente yo empecé a inquietarme porque yo decía, ¿cómo hicieron ellos que más de 22 años, no, sí, eran 22, bueno, harto tiempo. Eran 20 años. Harto tiempo. Eran Sí, 20 años. Que estuvieran así peleando y que de la noche a la mañana dijeran que se amaban. Eso para mí era de locos. O sea, si yo era la loca, para mí ellos fueron los locos para mí, la verdad. Porque fue un cambio 360 grados. Obviamente habían malestares, pero no duraban una semana de pelea, sino que como que 15 minutos se molestaban, no se gritaban tan feo como se gritaban antes, sino que pues obviamente trataban de cambiar rápidamente para tener un ambiente y una armonía en la familia, ¿no? Esas cosas a mí me marcaron muchísimo y entendí que el concepto de amor que ellos me habían implantado desde chiquita era muy diferente a lo que se estaba viviendo ahorita. Yo ya sabía que el amar no era regaños, infidelidad, celos, sino que empezó a hacerse un amor muy diferente, un amor no carnal, por decirlo así, sino uno más espiritual. Y fue el que dio pauta para que yo empezara a tener mi proceso, porque yo también tuve procesos donde tuve que caerme, estrellarme contra el mundo y decir, Dios, te necesito. Pero fue en el momento preciso, en la hora exacta, donde Él me dijo, ven Daya que te necesito ya. Y ahí es donde empezamos a ver, para que mi hija cambiara, nos tocó a nosotros, empezó mi esposa empezó a reconocer sus errores, a ver qué era lo que tenía en su corazón. Aún nos falta, porque no somos materia terminada, todos los días tenemos que estarnos revisando y trabajando nosotros mismos, y el Señor siempre nos está trabajando. Pero mi esposa empieza realmente a cambiar, empieza a tener su mirada puesta en Dios, y dejó de mirarme a mí, y tener su mirada puesta en Dios, y al tener su mirada puesta en Dios, ella empieza el Señor a ayudarle a sanar, le coloca herramientas, elementos en la misma iglesia para empezar a mirar qué era lo que tenía que sanar. Y yo la escuchaba, yo les cuento, yo estaba en el mundo y yo la escuchaba. Nuestra casa es de 2 pisos. De 3 pisos. Yo la escuchaba y otra vez esa loca llorando, Señor. Yo oraba así, Señor, esa loca orando otra vez, cállala. Y Mónica era llorando, pero dejó de llorar por mí, que no lo merezco. Como dice la canción, ¿sí o no? Sí. Deja de llorar por mí que no lo merezco,
y empezó a llorar por su restauración en el corazón, porque la mejor manera de restaurar un matrimonio es restaurar el corazón de la persona. Y eso fue lo que empezó con mi esposa, a restaurar su corazón, y al restaurar su corazón dejó de tener la mirada puesta en mí y dejó que Dios actuara. O sea, le dio permiso al Señor para actuar, porque ya estaba limitándole la posibilidad de poder dejar que Dios actuara en mi vida. Y porque antes era: Señor, transfórmalo para mí, Señor, cámbialo para mí, Señor, que él vuelva a ser una persona como antes en la universidad, que no era cualquier perita en dulce, ¿sí? Sino que él me ame, que él me quiera, porque era una oración diferente, una oración contraria, como dice Santiago, ¿no? O sea, una oración centrada ¿en qué? En sí misma. Y eso cambió, realmente, porque mi esposa empieza a creer en Dios y mi vida cambia, y cambió muy rápido. Al menos de 2 meses, ¿no? Sí, bueno, más o menos. Bueno, empiezas a conocer a Dios como tal. Sí, ya empiezo como a tomar el rumbo, más o menos en 2 meses, porque ya me ubico en las cosas. Y tanto es así que nos vuelve misioneros, o sea, sin quererlo. Es increíble, o sea, el Señor, y nos han llevado a muchos lugares. Y nuestra hija de igual manera nos acompaña. Bueno, nos toca llevarla, ¿sí? Ay, bueno. Claro, yo soy lo que los complementa. No, somos familia misionera y nos ha llevado mi hija de igual manera. Su testimonio es impactante, es muy impactante. Inclusive lo encuentran allí en YouTube, Dayani Cortés, así la encuentran, Dayani Cortés. Es impresionante el testimonio de mi hija, porque pues ahora estamos hablando un poco sobre las heridas emocionales, cómo afectan a los hijos, pero realmente mi hija empieza a cambiar y ella ya habla con los adultos, habla con los jóvenes, y ha sido o sea, el Señor la utiliza de una manera impresionante. O sea, pero tenemos que sanar, Moni. ¿Y quién debe empezar? Es uno nomás, porque es que la palabra de Dios es clara cuando dice: si tú crees en el Señor Jesús, tú y toda tu casa serás salvo. Esa fue una promesa que yo miré en la palabra de Dios y la tomé para mí. Y no solamente eso, sino que me llegó una palabra en Proverbios 14 que me dice que la mujer sabia edifica su casa. Entonces yo quedé asombrada, o sea, yo decía: ¿por qué la mujer? ¿Por qué no el hombre? O sea, uno se cuestiona muchas cosas, pero gracias a Dios esa palabra me hace ver que yo tenía un papel importante en mi hogar. Y a raíz de eso entonces empiezo a trabajar, porque dice, o sea, la sabiduría no es tener inteligencia, la sabiduría solo viene de parte de Dios. Entonces yo tenía que conocer a ese Dios que me podía ayudar para rescatar mi hogar. Sí, es cierto lo que Rafa dice, yo oraba para que mi esposo me amara, como si yo fuera la diosa. Y no, o sea, yo logré entender que mi rol es ser su pareja, es ser esa compañera idónea y no su diosa. Entonces, claro, fueron muchísimos años que yo hice oraciones que no eran correctas, porque yo pedía que él me mirara a mí, que yo fuera, mejor dicho, que él no podía ver a nadie más sino a mí. Y me estaba equivocando, porque él al primero que tenía que mirar era a Dios, no a mí. Y si él miraba a Dios, de pronto me volteaba a mirar a mí. Entonces, pues yo aprendí esa lección de la palabra de Dios. Y entonces fue cuando realmente suelto, porque yo no quería soltar. O sea, nadie quiere perder, nadie quiere entregar, nadie quiere morir a lo que tiene. Y yo no quería morir a mi esposo, no quería morir a mis hijos, no quería morir a mi postura frente a la vida, a mi profesión, todo eso. Y claro, la palabra también lo dice, o sea, si tú quieres conservar tu vida, tú la vas a perder, pero si tú pierdes tu vida por el Señor, tú vas a conservar una vida. Entonces, cuando yo entiendo todo eso, o sea, fue un trabajo que el Señor realmente hizo conmigo, bastante importante, y eso me permitió ver a mi esposo transformado y a mis hijos también. O sea, si yo no hubiera empezado ese camino, no sé dónde estarían mis hijos, no sé si mi hija estaría acompañándonos en este momento. O con vida. Sí, con vida no sabría, porque es que a veces nosotros nos queremos aferrar y cree uno que uno tiene las respuestas, y no es así. Uno no tiene las respuestas, Dios tiene las respuestas. Y para mi familia, para mí,
Dios fue el que trajo la respuesta a la restauración. Así fue, o sea, solamente fue el Señor el que la trajo, porque no hay nadie más. Nosotros somos psicólogos. Yo te digo, la psicología no te está ayudando, no ayuda. Nosotros, ¿cuántas personas no pasaron cuando estábamos en el mundo para tratar de que las atendiéramos? Y hasta les sugeríamos, hasta aborte, ¿sí? O sea, llegamos hasta ese extremo. Sepárese. ¿Eso para qué va a seguir así? Mire que un clavo saca otro clavo, ¿no se da cuenta que el otro está feliz? Pues va y se consiga otro. Y hablábamos de separación, era todos los días prácticamente que hablábamos de separación, pero porque teníamos, como les compartí al principio, heridas emocionales. Mi esposa cambia, yo cambio y mis hijos cambian, porque mi hijo también llegó a pensar en el suicidio y llegó a mendigar amor, se endeudó de una manera impresionante por pagar amor. Comprarlo, para comprar amor, para que alguien la amara, lo amara, y él lo que hacía era pues perderse en el mundo. Pero ahora, pues gracias a Dios, gozamos de una familia muy bonita. No dejamos de tener conflictos, pero les aseguro que los conflictos que tenemos son muy, muy diferentes, porque ahora vivimos en armonía, sabemos abrazarnos. ¡Mamá! Sabemos jugar. Algo que me ha parecido muy interesante en el proceso que el Señor nos lleva de transmitir todo el proceso que hizo con nosotros, es el aporte que nuestra hija hace no solamente a los jóvenes, a los papás, porque ella desde su visión de hija realmente muestra realmente qué es lo que un hijo está experimentando con los papás, que no nos queremos dar cuenta de nuestras fallas. Como nosotros con el título de papá nos pusimos en un pedestal tan alto, se nos ha olvidado que nosotros fuimos hijos y no hemos solucionado problemas con hijos, ¿o no, Rafa? Me pareció. No, son igualitos, pero bueno. No, sí, porque hay muchas heridas que, digamos, están guardadas, lo digo como yo, como hija, ¿no? Están guardadas y obviamente en un futuro que yo haga mi familia, que yo tenga hijos, etc., pues obviamente voy a expresar ese dolor que yo siento si yo no lo he solucionado con ustedes. Es lo mismo que pasa si mi papá tiene una herida con mi abuelo o mi mamá con mis abuelos, ejemplo. Si no se solucionan esas cosas, obviamente me estaban afectando directamente a mí y me afectaron, porque llegué al punto tal de que mi papá decía cómo ella se estaba pareciendo tanto, o sea, yo me estaba pareciendo a él y él no se daba cuenta, pero todas las cosas que tú guardas en tu corazón, esas cosas las vas a reflejar. Por eso la Biblia lo dice: guarda tu corazón de toda cosa, porque de él mana la vida, de él viene la vida. Todas las cosas que tú guardes, ellas las tienes que sacar. ¿Por qué? Porque pues obviamente están ante los ojos de Dios, no hay ningún secreto. Entonces eso fue como el proceso que pasó entre nosotros. Mi mamá tuvo que solucionar las cosas con mis abuelos, mi papá con mis abuelos, y pues así, y hemos como organizado y orientado más la vida de una manera mucho más bonita, ¿no? Si uno no hace ese proceso de sanar heridas, y caótico. Necesariamente eso afecta la relación que tengas con Dios. Sí. O sea, la relación que tú tengas con tu papá representa. Afecta la relación que tengas con Dios. Porque ¿cómo vas a recibir un amor de alguien que no conoces si nunca lo recibiste en la tierra? Entonces, ese concepto, si es que yo nunca tuve papá, ¿cómo voy a amar a un papá que no veo? ¿Cómo voy a amar a una Virgen María que no veo cuando no tuve una mamá que me abrazó, sino que estuvo pendiente del amor hacia mis hermanos, o que me rechazó, o que ni siquiera me dieron el afecto porque tuvo que viajar a otro país? O sea, me abandonó. Y entonces, ¿cómo voy a tener un concepto de mamá o un concepto de papá? Un papá Dios, una mamá María, no lo voy a tener. O sea, es complejo. Por eso hay que sanar esas heridas. O sea, yo te recomiendo, busca realmente un profesional en psicología que te ayude, pero que sea creyente y que dé testimonio. Y que te lleve a y Dios. que te lleve a Dios, Sí, porque es que hemos visto practicante. muchas personas, muchos psicólogos que solamente hablan de Dios, pero a la hora de ejecutarlo, hablan de otras cosas diferentes, de nueva era, de reverting, de una cantidad de cosas que no hablan desde la palabra y fundamentados en la palabra de Dios, sino que todo lo suavizan, y eso no puede ser así. De todas formas, nosotros te vamos a dejar acá nuestra página web para que de una u otra forma tú, si tienes el anhelo y el deseo de contactarnos e invitarnos de pronto cuando pases todos estos problemas, invitarnos a tu comunidad, estamos a tu entera disposición. De todas formas,
les agradecemos, ¿verdad? No sé si Sí. tú quieres decir algo más con respecto, ¿ya estás bien? O sea, tú como hija, ¿tú crees que no necesitas psicólogo o algo así? Claro que necesito psicólogo, en especial dos que son mis papás, o si no, siempre sentiré el vacío ahí como de, hey, mis padres. Sana tus heridas. Si no sanas tus heridas, siempre vas a estar como una marioneta emocional. Tenemos esa frase de nuestra comunidad, que hay hilos invisibles, hilitos invisibles del pasado, que nos convierten en marionetas emocionales. Solamente el perdón, ¿sí? Es la La que los puede cortar. que los puede cortar esos hilos invisibles. Y el perdón viene de Dios. No es con tus fuerzas, solamente con las fuerzas de Dios, porque mi Jesús lo dijo, que sin Él nada podíamos hacer. Y Él es el único que trae la paz. Ni el yoga. O sea, qué pena contigo si haces yoga. Es una cuestión netamente mental y física, ese yoga. Pero lo espiritual, el que verdaderamente trae la paz, es mi Señor. Si no, léete Juan capítulo 15 y te darás cuenta. El que está pegado allí a ese árbol de la vid nunca tendrá posibilidades de desfallecer. ¿No es cierto? Entonces, ya para despedirnos, de todas formas, muchas gracias a todos por atendernos y por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Los bendiga. Chao. Bye.